amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al último debate de la 8 de este año 2019 que vamos a despedir dentro de poco. Esta mañana les hemos ofrecido el pleno municipal, debate de presupuestos, donde se han aprobado unas cuentas de 56.650.000 euros. Y ya nos atiende el alcalde de Soria, al que no veíamos, con el que no teníamos la oportunidad de hablar desde aquella noche electoral en la que revalidaba esa mayoría absoluta. ¿Qué tal, Carlos Martínez? Muchas gracias por abrirnos las puertas del ayuntamiento, de su despacho. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿no? En primer lugar por venir y por continuar, ¿no? Contando la actualidad soriana, ¿no? En este caso del despacho de todo, ¿no? Al final el despacho de la alcaldía es el despacho por el que pasan muchísimas vecinas y vecinos de Soria a lo largo de todo el año, ¿no? No solamente para hablar conmigo, ¿no? Sino también para hablar con gran parte del equipo de gobierno municipal, porque aquí se centraliza mucho, ¿no? De la actividad del día a día, aquí en la sala contigua, que es la de Junta de Gobierno. Lo comentaba, no nos veíamos desde esa noche electoral y supongo que al fin y al cabo usted ya es un veterano, su equipo de gobierno también lo es. Continuidad no tanto en los proyectos, pero sí en las formas, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé si la palabra es continuidad, ¿no? Pero porque viendo el convulso panorama que se mueve, ¿no? Al nivel de otras administraciones, lo que da es seguridad y estabilidad, ¿no? Yo creo que lo que la ciudadanía, ¿no? ha respaldado, al menos la traducción que nosotros queremos trasladar, es un respaldo importantísimo, ¿no? Un depósito de confianza renovado, ¿no? Una vez más en el proyecto que compartimos con ellos ya desde hace 3 legislaturas y sobre todo apostado por esa estabilidad, ¿no? Estamos viendo cómo no tenemos presupuestos en el Gobierno de España, repetición electoral, todavía sin presupuestos ya después de 2 anualidades también en el ámbito autonómico, en la Junta de Castilla y León, con este acuerdo, ¿no? entre Partido Popular y Ciudadanos, y también una inestabilidad mayúscula, ¿no? En el ámbito de la Diputación Provincial, ¿no? Y frente a esto, pues bueno, la posibilidad de en tiempo y forma poder seguir adelante con un proyecto como el del Partido Socialista en la capital, y con un proyecto que se comparte por la parte de la ciudadanía y que además, bueno, se puede generar, como digo, bueno, cierto grado de estabilidad, entendiendo también el convulso panorama en el que nos estamos moviendo, porque un ayuntamiento por sí solo, sea el de Soria o el de Madrid, tampoco puede desarrollar con toda su amplitud su proyecto político si las demás administraciones no reman, ¿no? Y por tanto, esa estabilidad que nosotros representamos, bueno, esperemos que pueda tener algún día un reflejo también en otras administraciones. Siempre se está pendiente de lo que llegue de otras administraciones y esa bendita estabilidad es lo que deseamos también para todas ellas. ¿Cómo valora la oposición camino de lograr la estabilidad hasta hace poco en construcción el Partido Popular? Con la salida sobre todo de Yolanda de Gregorio, de su número 2, también de Ciudadanos, con la salida de Jesús de Lózar. ¿Cómo ha vivido, viendo cómo cambiaba la bancada de enfrente? Bueno, digamos que uno no deja de sorprenderse, ¿no? Nunca, y menos en el ámbito político, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que la estabilidad se gana también con el conocimiento de lo que te traes entre manos, ¿no? Y para eso necesitas también una cierta perseverancia, ¿no? De saber cuál es el objetivo, intentar buscar ya un proyecto que sea lo más compartido con la ciudadanía posible para que pueda ser entendible por las acciones, ¿no? El porqué de las decisiones que tú tomas en un momento dado u otro, y sobre todo tener, como digo, una perseverancia, ¿no? en ese objetivo, ¿no? para garantizar que cuando le pides la confianza a la ciudadanía no es para dar la espantada semanas después, ¿no? Y desde luego me ha sorprendido, ¿no? Lógicamente tienes que mirarlo desde la barrera y tener todo el respeto, ¿no? a lo que decidan el resto de grupos políticos de la oposición en este caso, o del arco plenario municipal, ¿no? Pero es verdad que si algún calificativo hay que ponerle a estos meses, ¿no? En cuanto a las filas de la oposición, pues es la sorpresa mayúscula, primero de la salida, ¿no? de su candidata, ¿no? De Yolanda de Gregorio, bueno, prácticamente un pleno después de tomar posesión, e inmediatamente después, cuando todavía no se había presentado públicamente, ¿no? La portavocía del grupo, la salida también del número 2, ¿no? Y luego ya algo que es verdad que se venía
rumiando con antelación, ¿no? Desde el pasado mes de junio, ¿no? Porque las conversaciones con el señor de Lózar, bueno, han sido fluidas durante todo este tiempo, ¿no? Y al final se establece, ¿no? una relación personal también importante de cariño, de amistad, en este caso con el señor de Lózar, pues la incomodidad, ¿no? de muchos responsables de Ciudadanos ante la deriva hacia la derecha que había adoptado ese partido político a nivel nacional y que de alguna forma arrastró también a un partido que a nivel local, a nivel de Soria, desde luego yo no entendía que estuviera tan ubicado en esa derecha, ¿no? Y por tanto eso hace que la noticia hubiera sido durante todo este verano la renuncia de uno y otro, ¿no? Eso es bueno. Alguien podrá pensar que sí, ¿no? Desde luego, ¿no? Y me habéis escuchado una frase, ¿no? Que repito en muchas ocasiones, ¿no? Cuando el rival se equivoca, ¿no? Entretener lo menos posible, ¿no? Pero luego también es verdad que tienes que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Para hacer una pedagogía de lo que es el funcionamiento de la casa y una explicación de cuáles son los antecedentes, ¿no? Porque puede ser que ahora un posicionamiento que se había acordado con antelación, pues de la noche a la mañana, con la sustitución de la persona, no se tenga esa coherencia en la línea política y por tanto, bueno, también dificulta, ¿no? Un poco el día a día de la acción de gobierno. Sobre todo para elevar un poco el nivel se necesita una oposición fuerte, ¿no? Sí, al final con ello aprendes, ¿no? Es decir, el nivel de exigencia, de control, de reivindicación de una oposición fuerte hace que tú también estés más alerta, ¿no? Y también, digamos, de alguna forma te tengas que esforzar mucho más en dar la explicación oportuna para al final la política es una confrontación, o debiera ser, mejor dicho, una confrontación de argumentos, ¿no? En el que cuando se produce una discusión, una discrepancia de esos argumentos, finalmente se ejerce el derecho a voto y quien tenga la mayoría de la confianza ciudadana porque haya convencido con sus argumentos a mayor abanico, ¿no? de ciudadanos, pues al final puedas optar por una opción u otra, ¿no? El problema es cuando esto cae al traste y se fijan con demasiada antelación unas posiciones pues fijas, ¿no? Y eso, bueno, hará que se altere todo esto, esta teoría política, ¿no? de argumento y contraargumento, ¿no? Esto además con una oposición en la que, bueno, es nueva total y absolutamente, ninguno, ¿no? de ningún grupo político de los representados en el arco plenario ha tenido ningún tipo de representación antes en una corporación municipal y por tanto eso hace que, bueno, pues que tengamos que hacer un esfuerzo añadido de explicación y bueno, esperemos que esa explicación luego pueda servir para que precisamente pueda haber un cambio también, ¿no? en los posicionamientos, porque lo que hemos visto esta misma mañana, ¿no? con los presupuestos es que al final se cambian las personas pero no se cambian las actitudes, ¿no? Y además se pierden los argumentos por desconocimiento y por tanto es complejo, ¿no? el poder trabajar de esta manera, ¿no? Y digo esto porque no hay argumentos para votar en contra del presupuesto, pero se sigue votando en contra, ¿no? No hay ni el mínimo voto de confianza, espacio de confianza, a aprender primero, desde el punto de vista suyo, y después, lógicamente, a intentar jugar con eso que todos nos emplazamos al principio de la legislatura, ¿no? Intentar buscar una senda común de acuerdo y de consenso, ¿no? Ese es el deseo que les he trasladado esta mañana en el Salón de Plenos y ojalá esto pueda de alguna forma corregirse, ¿no? A lo largo de estos próximos meses. Pues lo iremos viendo porque queda legislatura por delante, pero sí bien es cierto que también en la política de vez en cuando sacar una bandera blanca, darle el apoyo a unos presupuestos, también es una pequeña victoria, ¿no? Para seguir adelante. ¿En qué ponen el foco estos presupuestos que se han aprobado esta mañana que los telespectadores han podido ver a través de la 8 Soria? Bueno, hay un compromiso por parte del equipo de gobierno de seguir manteniendo el objetivo de la transformación y la modernización de la ciudad, ¿no? Y sin olvidar, porque en una crisis económica y social como la que estamos atravesando todavía a día de hoy, ¿no? Incluso con nubarrones de que pueda haber otra vez un nuevo bache, no podemos olvidar la seña de identidad que nos ha hecho ganar la confianza de la ciudadanía durante todo este tiempo, ¿no? Que es que el pilar social no se toca, ¿no? Esta misma mañana también en el debate presupuestario hablábamos, ¿no? De que ha sido volver a entrar el Partido Popular a la Diputación Provincial y retirar las ayudas de cooperación al desarrollo, ¿no? Es un ejemplo más, ¿no? de ese olvido a los más desfavorecidos que siempre se tiene
cuando la derecha gobierna las instituciones, ¿no? Pues nuestros presupuestos de este año tienen un claro sesgo social, la protección social como uno de los baluartes imprescindibles para poder desarrollar este modelo de ciudad. No en vano, y esta mañana se ponía una cifra muy clara encima de la mesa, ¿no? Vamos a tener que soportar una parte de la ayuda social, que es la ayuda a domicilio, pues pasar del 10% que veníamos cofinanciando por ser competencia de la Administración Autonómica y echar una mano a asumir el 40%, ¿no? Prácticamente 400.000 euros de incremento en apenas 2 años, ¿no? Bien, eso habla muy mucho, ¿no? De que nosotros seguiremos reivindicando que cada Administración cumpla sus competencias, pero no olvidaremos por el camino a quien peor lo está pasando, ¿no? Bien, pues esa protección social es una seña de identidad, ¿no? Pero luego hay algo que nos ha caracterizado también mucho durante todo este tiempo, ¿no? En épocas en las que todo el mundo enarbolaba la bandera del austericidio, de los recortes económicos, en empleo público y en empleo indirecto, o en la prestación de servicios, nosotros seguimos manteniendo por una apuesta clara del empleo público y sobre todo porque es la única garantía de prestar una calidad de servicios que de alguna forma equilibre en derechos y en oportunidades a todos los miembros de una sociedad independientemente de la renta que tengan, ¿no? Y por tanto la prestación de los servicios públicos de calidad y el incremento de los mismos con nuevas prestaciones y nuevos espacios a través de una fuerte política inversora es otro de los ejes fundamentales, ¿no? Estamos hablando de que vamos a continuar desarrollando una importante política inversora en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, planes de peatonalización, el desarrollo del Soria Oculta, la muralla, pero también la ampliación de nuevos servicios, en este caso que puedan ampliar la oferta de ocio, de cultura o de deportes, como se me viene a la cabeza, ¿no? En mente una de las obras más importantes que saldrá a licitación antes de acabar el año, que es el Centro Cívico Santa Clara, ¿no? Y por tanto, servicio va ligado, ¿no? Digamos, a la seña de identidad, al ADN que tiene que tener un equipo de gobierno socialista para seguir manteniendo el nivel de transformación y no olvidando, lógicamente, el cuarto de los pilares que para nosotros es clave, ¿no? Que es el empleo público, pero también el empleo inducido, ¿no? De alguna forma, seguir desarrollando una política de inversión importantísima. Esta mañana se cifraba en más de 5 millones de euros, que si ustedes hacen una comparativa, ¿no?, con el resto de capitales de provincia de la comunidad autónoma, y siendo Soria la de menor recursos económicos, menor disposición presupuestaria, lógicamente por tamaño también, pues vemos que la propia Cámara de Contratistas nos reconoce, juntamente con Burgos y Valladolid, dentro de las más importantes, ¿no?, en cuanto a licitación de ejecución de obra, ¿no? Bien, pues eso creo que dice muy mucho, ¿no?, sobre que la inversión genera empleo en el desarrollo de los proyectos, porque en sectores como la construcción, que han estado tan azotados por la crisis, lógicamente les genera la oportunidad de poder desarrollar su actividad, pero lo que es más importante, se sigue generando empleo luego en la puesta en funcionamiento de esas infraestructuras. Y uno de los proyectos estrella tal vez de la legislatura es el que tenemos aquí sobre la mesa, que en el centro nos afán por revitalizar sobre todo las traseras de la Audiencia, ese casco antiguo, ¿no? Bueno, a mí no me gusta llamar a ninguno de los proyectos, porque sean de mayor o menor cuantía económica en cuanto a inversión, al final, digamos que lo que se puede desarrollar con la suma de muchos proyectos estrellas es la constelación, es el mapa del cielo que queremos tener para la ciudad de Soria, ¿no? Porque este es uno de los proyectos más importantes que podemos tener en la ciudad, seguramente porque era uno de los más urgentes que teníamos que acometer y de los más complejos, precisamente porque obliga a la participación de la iniciativa privada para el desarrollo y su puesta en funcionamiento, acordarlo con ellos y después acompasar la inversión pública que tenemos que hacer si abordamos la ampliación del Palacio de la Audiencia con las traseras, o el desarrollo y la recuperación para lo público, ¿no?, para toda la ciudadanía de Soria, de la Torre de Doña Urraca como museo de la ciudad, también te obliga a desarrollar todo ese complejo de aparcamiento subterráneo, compatible lo privado con lo público, y además el desarrollo de esas 70 viviendas. ¿Y cómo ve la iniciativa privada? ¿Han tenido conversaciones, supongo?
toda la iluminación, todo el alumbrado público de toda la zona centro comercial de la ciudad, ¿no? Es decir, hay tal número de proyectos estrella, de alguna forma, que yo no quiero poner uno por encima de otro, ¿no? Pero es verdad que este es uno de los más anhelados, ¿no? Más esperados, precisamente porque no podemos, ¿no?, plantear tener en el corazón de la ciudad, en su Plaza Mayor, un enclavado, ¿no?, con el estado de deterioro que presenta. Y sobre todo porque esto, ¿no?, es arriesgado también, porque está sujeto a crítica, algo que está a la vista, ¿no? Sí, pero yo me la habéis escuchado también muchas veces, ¿no? Una plaza nueva. Y luego hay una plaza de entre 40 y 50 metros, viviendas por los lados. Pues sí, la audiencia llegaría como de aquí, ¿no? Porque este nuevo trozo lo han incorporado también. Plantean, ¿no?, que salimos mucho, ¿no?, a trabajar o a reivindicar otras administraciones o a que se escuche nuestra voz y nuestras necesidades en los estamentos internacionales. Bien, pues yo le diría que jamás, y llevamos ya 12 años en este salón de plenos, jamás ha llamado nadie a esa puerta, jamás, es nunca, a poner encima de la mesa un proyecto con la financiación detrás, ¿no? Es decir, ninguna administración ha venido aquí a regalarnos absolutamente nada que no nos hayamos tenido que ganar día a día con muchísimo trabajo y con propuestas que tienen que salir de aquí, ¿no? Esta es una más de ellas, ¿no? Arriesgada, pero tan arriesgada como cuando en su momento planteamos la peatonalización del centro, como cuando en su momento planteamos la remodelación del mercado de abastos, como cuando en su momento planteamos algo que todavía nadie se había planteado, de quién es la muralla, ¿no?, y la necesidad de hacer una inversión en torno a ella, o la recuperación del centro cívico para el Calaverón de Santa Clara. Si no se arriesga, desde vinculado luego, al final al no se gana, centro, ¿no? mencionaba el mercado de abastos, todavía esa segunda planta está desocupada, es uno de los grandes retos también, supongo. Bueno, el reto no es la ocupación de la segunda planta, ¿no?, porque sino es cómo se ocupa esa segunda planta, ¿no? Porque es verdad que hemos escuchado algún canto aun con que tenemos todavía pendiente la resolución de la segunda planta y algunos de los locales opuestos que tenemos en la primera, hoy por hoy estamos viendo que ante el abandono total que existía de ese entorno, si hoy analizáramos la foto fija de hace 6 años o 8, cuando comenzamos ya a buscar la financiación para poder abordar un proyecto de estas características, más de 10 millones de euros, y viéramos la foto actual, veríamos como ya no existe ningún solar abandonado en medio, están todas las viviendas ocupadas, hay un entorno comercial de más de 10 comercios con licencia ya otorgada, existe un interés para poder seguir ampliando algunos de los locales todavía en reserva que están en las inmediaciones del mercado, hay un hotel, una estrella Michelin a pleno rendimiento con un nuevo hostal o bar-restaurante, es decir, es una zona que se está revitalizando y que además se pretende que se amplíe también a lo que es la calle Doctrina y a lo que tenemos que darle continuidad para que tengas un nexo directo con lo que es calle Real y Zapatería, con lo que estamos acometiendo ahora mismo, que es la peatonalización de Condes de Gómara, y ya buscando precisamente, mediante el cumplimiento de uno de los convenios que tenemos suscritos desde el año 2008
con la Junta de Castilla y León el desarrollo de un plan de peatonalización que nos financie también todo lo que es la Plaza de Ramón Ayllón, la Plaza del Convento del Carmen y la conexión también con Doctrina, ¿no? Es decir, ¿cuál es la sistemática de trabajo? El no cruzarnos de brazos, el no conformarnos, el que cuando finalizamos el mercado de abastos o la Mariano Granados, comenzamos con el mercado de abastos. Cuando terminamos con el mercado de abastos ya teníamos en cartera los Condes de Gómara. Cuando está en ejecución Condes de Gómara estamos trabajando para la financiación de la Plaza del Carmen y en paralelo estamos con el desarrollo de la ampliación de las traseras de la audiencia y la ampliación de la propia audiencia. Y en paralelo recuperando nuestro rico patrimonio histórico, ¿no?, con Santa Clara, la muralla o las intervenciones que tenemos que acometer también para darle continuidad a otros entornos de la ciudad. Es decir, ese pedaleo constante para que nada se pueda escapar y la bicicleta no acabe parada y cayéndose. Le reprochan desde el sector empresarial, desde FOES, que por cierto le han felicitado por ese dinero, esa cuantía que va a ir destinada al polígono de Las Casas. Le reprochan la subida del IBI, también se lo reprocha la oposición. Bueno, ha sido un reproche, ¿no?, recurrente durante todo este tiempo, lo fue en la campaña electoral. Estamos haciendo un ingente esfuerzo para desarrollar o incentivar la actividad económica y comercial de la ciudad, trayendo actividad cultural de altísimo nivel, desarrollando un plan de actividades deportivas con un coste económico importantísimo, desarrollando una altísima política inversora para que desde que pone la iluminación hasta que hacen las puertas o desarrolla luego el equipamiento, también pueda desarrollar su actividad empresarial de una forma importante. ¿Cómo puede ser que solo sea el Ayuntamiento de la capital, además, cuando digamos que esto ha sucedido en todos los ayuntamientos de esta provincia y de todas las provincias, la que tenga que asumir las críticas a la subida de un impuesto que es absolutamente justo, que además es progresivo, bueno, insisto, paga más el que más tiene y que es el que ha permitido seguir desarrollando a esta ciudad y a otras ciudades del entorno, en menor medida, pero en esta ciudad también, una prestación de servicios y de actividades como la que tenemos hasta ahora. Antes de dar paso a la publicidad, hablábamos antes de un proyecto estrella, que nos gusta a usted hablar de proyectos estrella. No sé si de un proyecto estrellado, pero que ha permanecido al menos encallado en el tiempo, como es el de la depuradora. ¿Hay marcha atrás en la futura ubicación? ¿Se discute todavía? ¿Han comenzado los desbroces en la zona? Desgraciadamente ha habido 7 años, ¿no?, en el que se han encallado muchos proyectos en esta ciudad, ¿no? La depuradora sería el ejemplo, digamos, que en cuanto a volumen económico más importante, ¿no?, pero con la suma de la depuradora yo plantearía la pérdida durante 7 años de la no puesta en funcionamiento del centro penitenciario o la no puesta en funcionamiento del centro de referencia estatal o la oportunidad perdida con indemnización incluida a la empresa para que no lo ejecutara de las obras en el Banco de España, o con la inversión perdida con indemnización millonaria incluida también, 2 millones de euros, para la renuncia a la modernización del ferrocarril Soria-Torralba, y por tanto lo que se ha tenido que hacer, lo que tenemos que hacer es precisamente lo mismo que hicimos cuando no gobernaba mi partido en frente del Gobierno de España, ¿no?, exigir y reivindicar que todos esos proyectos no tengan marcha atrás,
porque de justicia es que a los sorianos nos den al menos idénticas oportunidades que al que tienen otros territorios, ¿no? El caso de la depuradora es un tema, podríamos sumar travesías y seguramente si reflexionáramos un poquito más de sosiego tendríamos alguno más, ¿no? Pero la depuradora es uno de los proyectos con los que más demagogia se ha hecho y con los que más daño se ha pretendido hacer a la ciudad de Soria, con una visión política cortoplacista y absolutamente equivocada, ¿no? Porque incluso cuando yo debatía, ¿no?, en off, ¿no?, fuera de micrófono, fuera de cámaras, con responsables del Partido Popular, yo les ponía encima de la mesa, digo, ¿de verdad creéis que va a tener alguna rentabilidad partidista para el equipo de gobierno municipal la construcción de una depuradora de aguas residuales, en la que en el mejor de los casos con la financiación sea la que me planteabais que era imposible de asumir por ilegal, va a suponer un incremento del recibo del vecino y que además al vecino cuando depura el agua, cuando abre el grifo de su casa, mientras hay una calidad, digamos, hay una importancia menor o relativa en hacia dónde y cómo va ese agua. Pero con esa política de que cuanto peor mejor, cuanto más ataques le podamos hacer al equipo de gobierno, mejor para nosotros, desarrollar una política absolutamente dañina en la que hicieron que se perdieran esos 40 millones de euros iniciales para la construcción de la depuradora, ¿no? Bien, pues a día de hoy, no con pocas dificultades, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo. Ya quiero hacer un reconocimiento, no lo suelo hacer mucho, ¿no?, en el trabajo en equipo, pero sí a dos personas fundamentales que visualizan también que el equipo de gobierno socialista no es única exclusivamente, o tres, ¿no? No es única exclusivamente el grupo municipal, ¿no? Por un lado, en la parte local, a Ana Alegre, como la responsable de servicios locales, y fundamentalmente también a Javi Antón, ¿no? Y en su momento también a Virginia Barcones cuando fue delegada de la Junta de Gobierno en Castilla y León, ¿no? Pero Javi Antón ha estado haciendo un seguimiento con Ana Alegre día a día, despacho a despacho, expediente a expediente, para poder al final resolverlo de forma satisfactoria, ¿no? Entendiendo además, y lo digo siempre, ¿no?, porque no me duelen prendas hacerlo, el reconocimiento y el respeto que tengo que hacerle, en este caso a la familia Villar, en la defensa de sus intereses, y reconociéndoles además también el error que también cometió el anterior gobierno cuando decide cambiar la ubicación de ni tan siquiera hacerles una consulta. Pero también ¿Han mantenido conversaciones ustedes con la familia Villar? Hemos hablado en numerosas ocasiones, incluso antes de que se produjera el desbloqueo de la situación, ¿no?, en el que yo les planteaba en su momento, cuando el gobierno anterior decide cambiarla de ubicación, en el que eso, digamos, que provocaba un sobrecoste importante de la obra, ¿no?, con la ejecución del túnel, que nadie sabía quién iba a pagar, ¿no? Ese era el momento también de plantear los recursos, las alegaciones, ¿no?, al cambio de ubicación. Si nosotros ahora mismo, incluso entendiendo y respetando la defensa de los intereses de la empresa, nosotros volviéramos a hacer una modificación del emplazamiento de la ubicación previamente fijado por el gobierno Rajoy, estaríamos una vez más introduciendo una cantidad de riesgos en lo que es la ejecución de la depuradora, de justificación de fondos europeos, que volvería a hacer inviable el desarrollo de la planta y volveríamos, por tanto, a la casilla de salida, ¿no? Y eso creo que es fácil de entender, de la misma forma que es fácil de entender también, lógicamente, que ejerzan las maniobras legales que estimen oportunos para intentar defender sus intereses, ¿no? Pero nosotros, desde el sillón en el que nos sentamos, tenemos que intentar elevarnos sobre los intereses particulares y defender los intereses generales de todos los vecinos de la ciudad. Por cierto, estamos viendo estos días actuaciones en las calles de la ciudad, en las principales arterias, en las travesías, en la poda de árboles, asfaltado. ¿En qué condiciones se van a recibir? Se habla de la cesión de las travesías, lo mencionaba el subdelegado de Gobierno, Miguel Latorre. ¿En qué condiciones se van a recibir, asumir esas travesías? Nosotros hemos aplicado siempre la misma máxima, ¿no?, independientemente de quién estuviera al frente del Gobierno de España, ¿no? Solo podríamos recepcionar las travesías en tanto en cuanto tuvieran un estado de conservación y mantenimiento acorde a la situación, ¿no? Es decir, tienen que estar en perfecto estado de revista para que nosotros podamos hacer una recepción de las mismas, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Al menos eso es el acuerdo en el que hemos llegado para determinados tramos de la ciudad de Soria, en el que nosotros entendemos que desde luego ni estaban en perfecto estado de revista, sino todo lo contrario, estaban en un estado absolutamente lamentable de deterioro, de falta de conservación y de falta de mantenimiento de lustros.
Y lo que también ha salido esta mañana en el Pleno Municipal, ¿no? Y ahí sí que le he dado la bienvenida al Grupo Popular, ¿no? Que de alguna forma nos reprochaba que estuviéramos actuando tan despacio en lo que es las travesías, cuando hace apenas 3 meses, y lo recuerdas perfectamente, en la campaña electoral, su candidata, que luego dio la espantada, la actual delegada territorial de la Junta de Castilla y León, hablaba de que éramos los vecinos de Soria los que teníamos que recepcionárselas así al gobierno de Rajoy porque ellos lo valían, y además invertirle en torno de los 4 millones de euros de su acondicionamiento del bolsillo de todos los vecinos de la ciudad de Soria, ¿no? Pues ni nos tocaba, porque no era nuestra obligación legal la conservación y el mantenimiento, ni íbamos a permitir que por intentar medrar de alguna forma a nivel de partido, siendo complacientes o condescendientes con las obligaciones que le marcaba el Partido Popular desde Madrid, al final se hurtara un derecho, que era el de todos los vecinos de Soria, de tener unas carreteras dignas, también en el tramo de la ciudad y en el estado de conservación que corresponde, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y además intentando ir a más de, ¿no? Se están desarrollando las actuaciones de emergencia de asfaltado en los tramos en los que con ese asfaltado podremos hacer la recepción, pero además hemos firmado un acuerdo de colaboración que se desarrollará mediante un concurso arquitectónico de diseño de nuevo entramado en la ciudad, que comprenderá desde la futura rotonda de la estación de autobuses hasta la ya actual rotonda del Caballo Blanco, en el que abordaremos un diseño distinto de entrada a la ciudad, en el que constará de un bulevar, de carril bicis, de la retirada completa de todo el arbolado y el acondicionamiento de todas las calles. ¿Eso le correspondía al Gobierno de España? No, lógicamente, ¿no? Nosotros ni a este Gobierno ni al anterior le hemos exigido que nosotros para recepcionarla tendría que gastarse allí lo que no es de su competencia exclusiva, la conservación y el mantenimiento, pero sí que hemos exigido, hemos puesto encima de la mesa en muchas ocasiones, que de igual que en otras ciudades se acometen inversiones por parte del Gobierno de España de mejora de zonas degradadas, pues qué mejor oportunidad que recuperar una entrada a la ciudad de Soria con una participación dentro de la nueva agenda urbana española de desarrollo de un proyecto piloto de estas características, ¿no? Que el criterio de sostenibilidad se ponga encima de la mesa. Bueno, pues eso, ante un gobierno que tiene, digamos, más capacidad de escucha, de entendimiento de la situación de Soria, se traduce en un convenio de colaboración que va a financiar 100% el Gobierno de España, la ejecución del proyecto y la redacción del mismo, que salga de ese concurso de ideas, para finalmente poder acometer una obra de estas características, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos resuelto la Avenida Valladolid, tendremos resuelto de la rotonda del Caballo Blanco a la rotonda de la estación de autobuses, y de ahí prácticamente hasta el cruce con el aula magna, ¿no? En la carretera de Logroño. Nos quedará todavía, y no lo haremos hasta que no se aplique una plena política de conservación, ni con este Gobierno ni con los futuros, si no se produce una sustitución también de lo que es su competencia, que es en Eduardo Saavedra un asfaltado y las aceras, y en la carretera de Logroño un asfaltado y las aceras, ¿no? Pues lo iremos viendo con la aportación, como no, del Gobierno, un Gobierno en el alero, y de ello vamos a hablar después, a vuelta de pausa, aquí desde el Ayuntamiento de Soria. Ya estamos de vuelta desde el Ayuntamiento de Soria, pasando revista a algunos de los asuntos, temas, proyectos de actualidad, proyectos de presente y también de futuro que afectan a la capital soriana. Hemos recordado la mayoría, otros se nos van a quedar en el tintero, pero habrá tiempo a lo largo de la legislatura para hablar de ellos. Think Europe. Se ha aumentado la partida, las malas lenguas dicen que para ya superar los sobrecostes de la anterior edición. Bueno, se ha aumentado la partida de Think Europe, como se han aumentado las partidas de todos los proyectos que queremos de alguna forma afianzar en la ciudad de Soria para poder seguir creciendo en ellos y para poder seguir utilizándolos como una herramienta lo suficientemente importante como para que ejerza de altavoz de nuestras necesidades, ¿no?
Y el Think Europe es uno de ellos, ¿no? Y además en este caso lo vamos a hacer, si ese incremento de presupuesto es cierto o no, de la mano en este caso de la administración autonómica, ¿no? Por eso muchas veces las críticas no se comparten, ¿no? Es decir, o bien por desconocimiento de lo que hacen sus correligionarios, ¿no?, en el ámbito autonómico, o bien porque critica que algo queda, algo para justificar tu posición en el sillón de plenos municipal, pues hay un desconocimiento total y absoluto del mismo, ¿no? Yo creo que Think Europe debe de convertirse en un evento de referencia también para la reivindicación en el ámbito europeo, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional de las necesidades de un territorio como el de Soria, que puede ser similar al de otras muchas Sorias, pero que de alguna forma hemos abanderado nosotros. Hermano, la política de cohesión frente al reto demográfico habilitada para el próximo periodo 2020 de la Unión Europea, esos en torno a los 1.700 millones de euros, que se dice pronto, 1.700 millones de euros, nacen y se producen precisamente de una reflexión del primer Think Europe, de un informe con una profesora Mercedes Molina, a la que no le agradeceremos nunca lo suficiente la aportación altruista que hace en ese informe para intentar dar la vuelta a todo esto, ¿no? Si además esta vez sumamos la Junta de Castilla y León, intentemos que por fin se cubra también una deuda pendiente que tenían con esta ciudad, ¿no?, que prácticamente era la única capital de provincia que no tenía un evento cultural potente con la marca CID, ¿no? Da igual que sea el Festival de las Artes de Música de Salamanca, que el de Títeres de Segovia, que el de Circo en Ávila, que el del IBEX en Valladolid, que el MUSAC en León, o que el de la Evolución Humana en Burgos, ¿no? La única que se quedaba fuera, precisamente, una vez más, era Soria, ¿no? Esto lo ha entendido en la reunión que mantuvimos con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y hay un acuerdo de respaldar todo esto para intentar, bueno, ir de la mano en una reivindicación que beneficia a Soria, pero que a nivel de escala beneficia a Castilla y León, ¿no? Por tanto, bueno, si hay críticas, insisto, que nos critiquen por hacer, ¿no?, y que nos critiquen precisamente por seguir alzando la voz sobre las necesidades de Soria, porque hablando en los mentideros locales, es muy difícil, ¿no?, resolver un problema que se nos ha escapado y que todo el mundo reconoce que no es responsabilidad última ni exclusiva de un ayuntamiento ni de los 182 de la provincia, ¿no?, sino que es una responsabilidad de un olvido institucional flagrante de muchos años, de muchos lustros o de muchas décadas, ¿no?, y que solo se convertirá si somos capaces de que donde se toman las decisiones en las grandes instituciones europeas, nacionales o internacionales, seamos escuchados, ¿no? Usted es un habitual de los foros internacionales donde lleva la problemática de Soria lejos de nuestras fronteras, habla de la importancia de lo local, ¿no? ¿Va a seguir estando? Ahora ya no es vocal de la FEM, pero va a seguir estando en esos foros. Sí, bueno, no sé, digamos, se ha cedido el testigo, ¿no?, al alcalde de Valladolid en lo que es la vocalía de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Seguimos teniendo una participación activa a través bien de las comisiones informativas, no solamente a través de mi persona, sino a través de otros responsables también que del PSOE se tiene en esa estructura de la Federación de Municipios, que no solamente es Junta de Gobierno, sino también comisiones informativas, y también, lógicamente, manteniendo esa responsabilidad en el ámbito internacional, que creo que es muy importante, ¿no? Este mismo martes se aprobó en Junta de Gobierno mi presencia en el Comité de las Regiones Europeo, mi presencia en el ámbito también de las instituciones internacionales que significan la Federación Europea de Municipios y la Federación Internacional de Municipios, ¿no? Y por tanto, ese es el altavoz, ¿no?, que lógicamente con la puerta, ¿no?, que te abre con el logo FEN, el logo Federación de Municipios, vamos a utilizar para seguir, digamos, poniendo encima de la mesa las necesidades de la Soria y de las muchas Sorias que existen en el ámbito nacional y en el ámbito europeo, ¿no? Pero que si de reto demográfico hablamos o de despoblación hablamos, nosotros, lógicamente, somos el enfermo con el mayor estado de gravedad, ¿no?, y por tanto necesitamos atención prioritaria, ¿no? Todo eso es un trabajo de largo recorrido, ¿no?, a largo plazo, pero que es fundamental si queremos abordar con seriedad el problema tan importante que nos acucia, ¿no? Porque es verdad que solo a través de la voluntad política y corrigiendo las decisiones seremos capaces de invertir la situación que hoy tenemos, ¿no? Y esas decisiones se tienen que tomar en esas estructuras, ¿no? Aquí podemos aprobar 1000 mociones, que si finalmente los presupuestos de la comunidad autónoma, los presupuestos del Estado y los presupuestos de la Unión Europea no vienen con objetivos concretos para desarrollar políticas e inversión pública aquí, estaremos moviendo el aire. Hemos comenzado la entrevista hablando de la estabilidad que usted y su equipo de gobierno representa, ya hace unas cuantas legislaturas a esta parte. No todas las instituciones pueden decir lo mismo.
¿Cómo es la relación entre Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial, ahora que el signo político en Diputación ha cambiado? Mira, yo me lo habéis también escuchado en los medios de comunicación, ¿no? Porque suelo decir lo mismo en muchas ocasiones, ¿no? Para no caer en incoherencias, ¿no? Si con nosotros se va a contar siempre en el ánimo de la reivindicación de un proyecto que sea justo, necesario y que equilibre derechos y oportunidades a nuestra tierra, y no nos van a encontrar nunca en la confrontación, ¿no? Es decir, si las instituciones se van a convertir en arietes entre ellas, para de alguna forma enmascarar su incapacidad de acción de gobierno, con nosotros no vamos a estar, ¿no? Y por tanto no vamos a entrar en ningún tipo de polémica ni de provocación que se haga, en este caso desde el ámbito de la Diputación Provincial, que durante algo de estos meses se ha intentado, ¿no? Para enmascarar su incapacidad de gestión, para enmascarar su nula capacidad ejecutiva en el desarrollo de proyectos y además enmascarar o intentar que se hable lo menos posible de esa crisis brutal, ¿no?, que tiene la Diputación Provincial dentro de esa sociedad de gobierno que no existe como tal sociedad, en la que se están tirando los trastos a la cabeza uno y otros, con otros no van a contar, ¿no? El Ayuntamiento de la ciudad de Soria es y debe ser el motor de desarrollo social y económico de toda la provincia, y además sin entrar en ningún tipo de competencia. Cuando se desarrolla una industria en Olvega, el Ayuntamiento de la ciudad de Soria se alegra. Cuando se desarrolla una industria en Garray, o en Golmayo, o en el Burgo de Osma, el Ayuntamiento de Soria se va a alegrar. Por tanto, no es una cuestión de competencia, sino de complementarnos y complementar las políticas públicas, ¿no? Y en esas creo que es verdad que es difícil mantener este discurso con quien está intentando provocar de forma constante y permanente, ¿no? Pero creo que los hechos son muy tozudos. ¿Por qué perdió, ¿no?, el Partido Socialista la Diputación? ¿Midió mal las fuerzas cuando se lanzó a por el Burgo de Osma? No, yo creo que fue una cuestión de coherencia y de ética, sinceramente, ¿no? Nosotros, y lo hablamos mucho, ¿no?, en el seno interno del partido, y lo hablé mucho con Luis, ¿no? La coherencia y la ética para nosotros tiene que ser la señal de identidad que tiene que, de alguna forma, enfocar o dirigir cada una de las acciones políticas de un partido socialista que con muchas dificultades ha conseguido ser mayoritario en cuanto a la confianza de la ciudadanía en la capital y también en la provincia de Soria, ¿no? Y esa ética y esa coherencia no podemos descabalgarla en ninguno de los momentos, ¿no? Y esa ética y esa coherencia significaba en un momento dado que no íbamos a entrar en el compraventa de las instituciones. Es indecente, ¿no?, el que a día de hoy, en época en la que se tienen que aplicar las políticas de transparencia hasta el extremo, ¿no?, todavía estéis vosotros anunciando 6 meses después, a través de vuestro medio escrito, ¿no?, a través del Día, un acuerdo absolutamente indecente, inmoral, no sé si ilegal, ya veremos. ¿Se puede llevar a la Fiscalía, ante la Justicia? Ya veremos con el tiempo, se está estudiando por nuestra parte el que todavía a día de hoy se pongan indemnizaciones millonarias, y sumamos la de todos ellos, para poder conseguir el voto, ¿no? Al final es la compra de un voto, como en los peores momentos del siglo XIX de la historia de este país. Y, por tanto, nosotros no podíamos entrar, ¿no?, en corromper de alguna forma las instituciones y retorcer la democracia para poder tener la mayoría suficiente de votos, no alcanzado por el respaldo de la ciudadanía, sino mediante esa compraventa de voluntades, ¿no? Y nosotros no íbamos a participar de ninguna forma en ese sentido, ¿no? Y además también por una cuestión de ética, digo, y una cuestión también de coherencia, desde el punto de vista de que si a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que votar en Madrid, ya pongo el caso del Burgo de Osma, nosotros tampoco desde Soria podíamos imponer a nuestro grupo municipal a quién debía y no debía votar en el caso del Burgo de Osma, incluso teniendo difícil explicación, el poder respaldar y compartir legislatura, en este caso con el Partido Popular, ¿no? Pero también teníamos que mantener esa coherencia, es decir, el grupo municipal debe de tener esa autonomía de la que los que nos dedicamos a lo local llevamos reivindicando durante muchísimo tiempo, ¿no? A todo el mundo, todos los partidos políticos se llena la boca siempre de la defensa de la autonomía local, para luego hacer lo contrario. Y en nuestro caso no, ¿no? En nuestro caso pasa por la coherencia de respetar lo que se decide en el Burgo de Osma, respetar lo que decide nuestro grupo municipal y asumir las consecuencias que eso pudiera tener, ¿no?
Pero si esas consecuencias pasan por tener este circo que han tenido y que además nos salpique con posterioridad, como nos está salpicando, pues lógicamente el sabor de boca es amargo, ¿no? para nosotros, ¿no? Porque además de la pérdida del gobierno de la Diputación, ves cómo se tira el traste todo lo avanzado en estos últimos 4 años para restaurar de nuevo una política caciquil de inmovilismo, instaurada en la complacencia total y absoluta de lo que digan los nuestros en Valladolid, y además confrontar con quien es nuestro rival político partidista, que es el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, pues hombre, hubiera sido más fácil llamar a la puerta de la plataforma del pueblo soriano, José Antonio de Miguel, que ha sido parte, ¿no? Ha sido parte de estos últimos 4 años en una legislatura en Diputación más o menos tranquila. Hombre, siempre es más fácil ir al mercado a comprar, ¿no? Pero no podemos entender la política como un mercado, ¿no? Es decir, yo sé que esto es duro decirlo, y además parece que esto a mí se me hace todavía más duro tenerlo que explicar de forma tan cruda, ¿no? Pero si ustedes recuerdan cómo gobernamos la pasada legislatura nosotros, y lo hicimos de la mano de algunos, compartía la responsabilidad política, ¿no? El señor de Miguel en este caso, cuando fue expulsado de Ciudadanos, lo hicimos sin el ejercicio de compraventa, con un documento de proyecto político que se lleva a cabo en mayor o menor medida, pero un documento político y no mediante una dedicación exclusiva ni una vicepresidencia, sin formar coalición de gobierno. Y cuando además, sin pasar por notaría, es decir, nosotros teníamos un proyecto político y lo desarrollamos en la minoría de ciudadanía, o en la minoría, perdón, parlamentaria, hablamos de la Diputación, la minoría parlamentaria, que obtuvimos con la confianza de la ciudadanía, y eso es lo que pretendíamos hacer también esta legislatura, en este caso de forma mayoritaria. De los 25 concejales, 12, y a falta apenas de 50 votos para obtener la mayoría absoluta, fueron los que tuvieron el respaldo ciudadano para continuar con ese proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Lamentablemente, la compraventa de voluntades mediante acta notarial millonaria hizo que la PPSO se abrazaran lo que eran enemigos irreconciliables, y un mandato desde Madrid. Tan sentado como usted, estaba aquí el señor de Gregorio, comprometiendo que ni cortándole un brazo respaldaría al Partido Popular en la Diputación Provincial, ni se lo mandaran de Madrid, ni se lo mandaran de Valladolid. Esa palabra duró, la caducidad de un yogur dura 15 días, esta duró 15 horas, ¿no? Y lamentablemente eso hace que nosotros hayamos perdido la Diputación Provincial, pero que podamos seguir mirando a los ojos a la ciudadanía, porque hemos mantenido nuestra coherencia, hemos mantenido nuestra ética, que es, creo que lo que a largo plazo rinde, junto con la eficacia en la gestión, resultados para seguir pudiendo pedir ese préstamo de confianza que significa el voto a los ciudadanos de esta provincia. Hemos hablado a lo largo de la entrevista de proyectos que afectan a otras administraciones, en este caso la nacional, las travesías, el Banco de España, el Centro de Referencia Estatal, la prisión de a mayores en la provincia, la autovía del Duero, etcétera. ¿Qué espera? ¿Qué espera de la investidura, de las sesiones de investidura venideras? ¿Se va a formar gobierno? ¿No aprueba usted ese acercamiento con Esquerra Republicana? Mira, el panorama autonómico y nacional es complejísimo, ¿no? Porque según te estaba escuchando relatar los muchos proyectos que tenemos pendientes, ¿no?, de desarrollar y abordar con el Gobierno de España, se nos olvida siempre el más importante, ¿no? Creo que el más interesado que haya, de los más interesados, no sé si hay más, pero uno de los más interesados en que pueda constituirse el Gobierno de España y pueda desarrollar presupuestos será el Gobierno de nuestra comunidad autónoma, que por fin podrá sacar del olvido su responsabilidad y su obligación de poner encima de la mesa unos presupuestos de la comunidad autónoma que de alguna forma hagan que salgamos de la nada, ¿no?, en la que llevamos, del parálisis en la que llevamos 2 años, ¿no? Quiero recordar que son 2 años ya los que la comunidad autónoma no ha hecho el ejercicio de responsabilidad máximo que tiene que hacer una administración, que es poner encima de la mesa unos presupuestos generales para poder abordar un proyecto político, ¿no? El Gobierno de España desde Montoro. Claro, pero no ha habido gobierno. Es decir, ha estado en funciones y precisamente la convocatoria electoral viene motivada por la no aprobación presupuestaria. En este caso parece que en Castilla y León se vive muy cómodo, en Valladolid, sin tener que abordar el complejo reto de encajar las cuentas y apostar por un modelo o invertir en una provincia en lugar de en otra, ¿no? Pero
con respecto a la situación nacional, ¿no? En cuanto a la obligación que tiene que tener todo aquel que gana las elecciones de intentar buscar los apoyos necesarios para poder configurar una investidura y, lo que es más importante, luego generar una estabilidad en el desarrollo del proyecto político, ¿no? Con preocupación que veo que todo el mundo coincide en la escasa duración también de esta legislatura, ¿no? Lo comentábamos antes también cuando hablábamos fuera de cámara, ¿no? No me preocupa tanto la investidura, que es la preocupación inmediata, pero que yo estoy convencido que se va a resolver por lo civil o por lo criminal. La cuestión está en cómo se van a desarrollar luego y quién va a asumir la responsabilidad en el futuro gobierno para poder desarrollar un proyecto político en virtud de la aprobación de unos presupuestos y que por eso pueda tener una estabilidad a futuro. Y no nos podemos quejar, ¿no?, de cuál es el resultado de la atomización, porque eso es lo que han decidido los ciudadanos, y los ciudadanos en democracia son absolutamente soberanos, ¿no? Pero sí nos podemos quejar amargamente de la irresponsabilidad de la acción que con esa confianza ciudadana han adoptado algunos grupos políticos. Y a mí me parece que decir no te acerques, pedir al gobierno de Pedro Sánchez, y al propio Pedro Sánchez, que no se acerque a Esquerra, pero en paralelo decir que yo no te voy a dar los votos, es pedir, soplar y sorber a la vez. Por tanto, si tú no quieres que haya un acercamiento a Esquerra para que se produzca la investidura, lo tienes tan fácil como lo que tú reclamabas al Partido Socialista en su momento con el señor Rajoy, que es una abstención. Por tanto, si tú estás bloqueado por un lado, abocando, en este caso a Pedro Sánchez, a la única salida, que es Esquerra o el Partido Nacionalista Vasco, tú eres el máximo responsable de que tengamos o unas cuartas elecciones o al contrario, tengamos que intentar buscar la investidura o la gobernabilidad de este país con quien ustedes nos están abocando. Más allá de la investidura, difícilmente vamos a una legislatura de 4 años, va a ser una legislatura turbulenta, ¿no? No, inestable. Por eso digamos que la seguridad y la certeza, ¿no?, de un gobierno como el de la ciudad se contrapone a todo lo demás, ¿no? Porque puedes hablar de la Diputación con líos, la comunidad autónoma ni te cuento, ¿no? Y el gobierno de España en una instabilidad importantísima, ¿no? Pero bueno, digamos, la duración del mismo, que parece que todo el mundo que habla, todos, da igual que sean responsables de gobierno que responsables de la oposición, todo el mundo parece bueno, orientarse, ¿no?, a una legislatura o decantarse por una legislatura corta. Ojalá el tiempo les quite la razón, ¿no?, porque creo que este país necesita de estabilidad y de credibilidad, ¿no? ¿De qué va a depender? De la responsabilidad de los grupos, ¿no? ¿De qué va a depender? De que la coalición de gobierno pueda funcionar, pero sobre todo de que las mayorías parlamentarias no se enroquen en posiciones partidistas que defiendan los intereses electorales por encima de los intereses del país. Eso es difícil, por lo visto hasta la fecha imposible. Por tanto, bueno, sin llegar a coger la bola de cristal para ver qué es lo que va a pasar, yo lo que quiero que pase, desde luego, es que cada grupo asuma su responsabilidad. Y aquí a quien más se le tiene que exigir es precisamente a los partidos de Estado, ¿no?, a los partidos que han asumido responsabilidades de gobierno, ¿no? Yo creo que el Partido Popular tiene mucho que decir, ¿no? Y mira, no me gusta ponernos de ejemplo, ¿no?, pero algunos sufrimos un debate y una tensión brutal en el seno interno del partido, precisamente por defender, en algún caso, el que el Partido Socialista debía abstenerse para permitir un acuerdo de gobierno que hiciera funcionar a este país. Otros defendieron cuando estaban en oposición o en gobierno lo distinto de lo que están haciendo ahora, lamentablemente. Pues lo iremos viendo, estamos deseosos de que se alcance también la estabilidad en otras administraciones, porque el futuro de la capital soriana, que es lo que nos ha traído hasta aquí en el día de hoy, pues depende también de esa estabilidad, ¿no?, de esos proyectos que ha desgranado a lo largo de esta entrevista. Qué duda cabe, ¿no? Yo creo que la estabilidad en políticas es clave, y la estabilidad en cualquier ámbito, ¿no? Da igual que sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, y eso genera desarrollo y genera progreso, ¿no? Y Soria está muy necesitada de desarrollo y progreso, ¿no? Quien sume en esta barca para intentar remar en esos objetivos, desde luego desde el Ayuntamiento de Soria, sea bienvenido, ¿no?, de la administración que sea y del signo político que fuera.
Pues lo iremos viendo. Tenemos en cualquier caso los atriles electorales preparados por si hay que celebrar más debates, ¿no? Asegurado que las municipales hasta dentro de 3,5 no. Esas, así no, que... esas ya no tocan. Carlos Martínez, muchísimas gracias por recibirnos en su despacho, en el despacho, como decía al comienzo, de todos los sorianos. Mucho ánimo y mucha suerte en todos los proyectos que tiene en mente para estos próximos años. Bueno, muchas gracias a vosotros y ya aprovechar, ¿no?, para reconoceros y agradeceros el trabajo que hacéis durante todo el año y para felicitaros y felicitar a toda la audiencia, ¿no?, lógicamente, de las Navidades, las fiestas y desear, ¿no?, que este año 2019 cumpla al menos en parte los deseos y las esperanzas que todos tenemos en 2020. Así sea. Nosotros también nos despedimos, ya hasta el próximo año, en 2020, vuelve el debate de la 8. Sean felices.